Buen día a todos. Continuando con el estudio de la integral indefinida en un nivel 1, recordemos que si hallamos la integral de f de x diferencial de x, esto era igual a una antiderivada de esta f minúscula, en este caso vamos a colocar f mayúscula de x, más una constante, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros calculamos la integral indefinida de una función, lo que estamos obteniendo es una familia, ¿no? Una familia de funciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo vamos a obtener cada una de esas funciones? Simplemente haciendo variar el valor de esta constante, ¿no es cierto? Entonces, si la constante vale 0, simplemente tenemos f de x. Si la constante vale 1, f de x más 1 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, si la constante vale 0, tenemos f mayúscula de x. Si la constante vale 1, tenemos f mayúscula de x más 1 y así, ¿no? Entonces, haciendo variar todo c en todos los números reales, tenemos una infinidad de funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tuviéramos, digamos que, supongamos que f de x, ¿no? En este caso f de x minúscula, es igual a 2x. Entonces, cuando nosotros calculamos, a partir de acá, calculamos su integral indefinida, entonces integral indefinida de 2x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual a la integral de 2x diferencial de x, haciendo cuentas simplemente sería x al cuadrado más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, lo que obtenemos entonces es esta función, ¿no? O esta familia, perdón, de funciones, ¿no? Que depende de c en este caso, ¿no es cierto? Ahora, y igual a c, recordemos, perdón, y igual a x al cuadrado sería, el gráfico de esta función sería una parábola, ¿no es cierto? Acá tenemos y igual a x al cuadrado. Pero ¿qué ocurre si nosotros le agregamos una constante? Si acá aparece una constante, ¿no? Entonces, dependiendo si la constante es positiva, entonces lo que va a ocurrir es que esta parábola va a subir, ¿no es cierto? Si la constante es negativa, la parábola va a descender, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si la constante es positiva, la parábola sube. Si la constante es negativa, la parábola baja. Entonces, toda esta familia de funciones que aparecen estarían dadas por la traslación vertical, perdón, la traslación en este caso vertical de la función y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos especificar alguna de estas funciones, ¿no? Alguna de estas funciones que están dentro de esta familia de funciones, lo que nosotros podríamos hacer es dar el valor de la función en algún determinado punto, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que trazamos una vertical, ¿no? Una recta vertical, en este caso pasando por x, perdón, en este caso sería 2,0, ¿no es cierto? Este es el punto, vamos a escribir acá este punto que de corte sería 2,0, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando x vale 2, el valor de y sería 2 al cuadrado, sería 4, ¿no es cierto? Acá estaría intersectando, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos variar esto, si hacemos variar la constante, vean cómo nosotros podemos ir
obteniendo el valor de la función, ¿no? Intersectando las curvas, ¿no es cierto? O sea, intersectando esta curva con esta otra, ¿no es cierto? Acá obtenemos la altura de este punto, del punto x igual a 2, nos da justo en esa intersección, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo nosotros podríamos, por ejemplo, si dijéramos que cuando x vale 2, el valor de nuestra función vale, no sé, digámosle que 6, pues, ¿no? Cuando x vale 2, el valor de nuestra función vale 6. ¿Qué ocurriría en ese caso, no? Vamos a escribirlo así, ¿no? Si x vale 2, entonces y sub c de 2 es igual a 6. Entonces, si y sub c en 2, ¿qué significa esto? Que tendríamos que evaluar, acá es y sub c, ¿no es cierto? Si acá evaluamos en 2, ¿qué nos da? 2 al cuadrado es 4 más la constante, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, ¿qué tenemos, no? Sería 2 al cuadrado más la constante, eso es igual a 6, ¿no? 2 al cuadrado es 4, como habíamos dicho, entonces el valor de la constante sería simplemente 2, ¿no es cierto? Entonces, en este caso particular, vamos a escribir por acá así, cuando x vale 2, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esta función, la función que vamos a obtener sería simplemente x al cuadrado más 2, ¿no es cierto? En este caso c vale 2, ¿no? Acá vamos a colocar y sub 2, esta. Entonces, cuando nosotros le damos un valor a esa constante de integración, lo que realmente estamos haciendo es especificando cuál de estas funciones estamos considerando, ¿no es cierto? De toda esta familia de funciones, cuál de ellas estamos considerando, ¿no es cierto? Entonces, es lo que vamos a estudiar en este video, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo dando el valor de la función en un determinado punto podemos encontrar el valor de ese específico, y eso nos va a permitir a nosotros especificar, ¿no?, cuál de las funciones de toda esa familia de funciones que nosotros podemos obtener al momento de calcular una integral indefinida, cuál de esa familia de funciones vamos a estar considerando en un caso particular, ¿no? Un caso particular. Entonces vamos a estudiar en este video integración con condiciones iniciales. Bien, entonces si una función f minúscula es derivable en un intervalo i y queremos encontrar esa función, ¿no? En este caso esta f queremos encontrarla, el proceso de integración puede ser de gran ayuda si tenemos como dato la derivada de f, en este caso f', y el valor de f en algún punto de i, ¿no?, en algún punto de su dominio, ¿no? Entonces, para ello podemos hacer uso de la siguiente igualdad. En este caso tenemos la integral de f' de x, diferencial de x, es igual a f de x más la constante de integración, ¿no? Entonces, recuerden que f minúscula sería una antiderivada o primitiva para f', ¿no es cierto? Entonces esto ya hemos usado incluso esta igualdad para construir una tabla de integrales, ¿no es cierto? Entonces ahora cuando nosotros tenemos esto, recuerden que, y esto ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no?, que la integral indefinida de cualquier función nos da una familia de funciones y bueno, la constante de integración que aparece acá recorre todos los números reales, ¿no es cierto? Ahora, cuando c es igual a 0, lo que estamos obteniendo es simplemente esta f minúscula, ¿no es cierto? Quiere decir que f minúscula formaría parte
de la familia de funciones cuya derivada es f', ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Esta igualdad también podría yo escribirla como cualquier otra antiderivada más una constante, ¿no es cierto? No necesariamente la misma constante, pero podría ser cualquier otra antiderivada. Entonces, lo que sí sabemos es que la función que estamos buscando, esta f minúscula, está dentro de esta familia, ¿no? Que puede ser escrito de esta manera o podría ser escrito de esta otra. O sea, me refiero a que no necesariamente la función que aparece acá debe ser esta misma f, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la práctica? En la práctica vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a escribir, por ejemplo, esta f de x, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿No? Esa f de x simplemente vamos a interpretar de este modo. Va a ser un elemento de esta familia, ¿no? De funciones, ¿no? Y como nosotros no sabemos específicamente cuál de esas funciones es, simplemente vamos a aceptar esta igualdad, ¿no? Vamos a aceptar esto. En la práctica vamos a escribir esto así. Entonces, donde acá lo que aparece es simplemente esto, debemos recordar, esto es una función, acá no estoy colocando, podría ser esta f misma, y bueno, en este caso c tendría que ser igual a 0, ¿no? O podría ser cualquier otra antiderivada más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros le imponemos una condición, o sea, cuando nosotros sabemos cuánto vale f en algún punto en particular, digamos el punto A, pues cuando vale 10, por ejemplo, entonces en ese caso ya tenemos que esta expresión, recuerden que depende de x, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de a, esto va a también ser un número, y acá vamos a poder encontrar entonces el valor de c, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos específicos en los que vamos a calcular una función conociendo su derivada y el valor de esa función en un punto en particular, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahora. Bien, en este caso tenemos, dice, si y es una función de x, encuentre y sujeta a las condiciones dadas. Dice, ¿no? Y' es igual a 3x menos 4 y y de menos 1 es igual a 13 sobre 2, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que les comenté anteriormente, podemos pensar esto así, ¿no? Podemos escribir y sería igual a la integral de y' diferencial de x, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que y es una función de x, quiere decir que y es un f de x, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos reemplazar esto acá, tenemos, según lo anterior visto, tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces ahora si reemplazamos lo que tenemos de dato, que sería igual, ¿no? Sería igual a la integral de 3x menos 4 por el diferencial de x. ¿Qué más? Ahora podemos usar propiedades de la integral, que a estas alturas ya podemos simplemente escribir de esta manera, ¿no es cierto? Más rápido, ya se entiende todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, si hacemos las cuentas, recuerden que esto es igual a 3, acá sería la integral de x, acá nos da x al cuadrado sobre 2. Recuerden que las constantes que aparecen, bueno, la constante la vamos a agregar al final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener finalmente, ¿no? Que vamos a colocar y sería igual a 3x al cuadrado sobre 2 menos 4x más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto, vamos a acostumbrarnos a enumerar
algunas ecuaciones que sean de importancia para nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Ya hemos usado la derivada, ahora decimos cómo y evaluado en menos 1, eso nos da igual a 13 medios. Entonces, de 1, ¿qué tenemos de 1, no? Cuando nosotros evaluamos y en menos 1, tendríamos 3 por menos 1 elevado al cuadrado sobre 2, menos 4 por menos 1, más la constante de integración, y eso que va a ser igual a 13 sobre 2, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hacemos las cuentas, acá sería 3, menos 1 al cuadrado sería 1, o sea, sería 3 medios menos 4 por menos 1, sería 3 medios más 4, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos cuentas acá sería 3 medios más 8 medios, que sería 11 medios, ¿no es cierto? Entonces, haciendo cuentas, simplemente podríamos pasar ese 11 medios a restar al otro lado y tendríamos que C sería simplemente igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a enumerar acá esta otra ecuación, o el valor de C simplemente como 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, no? De 1 y 2, ¿no? De 1 y 2 tenemos el valor de y, o bueno, cómo se escribiría esta función, ¿no es cierto? Sería 3 medios de x al cuadrado menos 4x más la constante de integración, que en 2 ya la hallamos, que es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, la función que estábamos buscando sería esta, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos de dato tenemos la derivada de la función y el valor de la función en un punto específico, en este caso en el punto x igual a menos 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver otros ejemplos donde vamos a aplicar algo parecido, ¿no? Bien, en este otro ejemplo también tenemos y, una función de x, y bueno, nos dice encontrar y sujeta a las condiciones dadas. Tenemos la derivada de y igual a x sobre x al cuadrado más 6, y y evaluado en 1 es igual a 0. Dicen, si y es una función de x, podríamos pensar que y es f de x, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? Como en el ejemplo anterior, ¿no? Si se dan cuenta, este ejemplo es muy similar, por no decir el mismo que el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Lo único que está cambiando acá es esta función, ¿no? Entonces vamos a proceder de la misma manera, ¿no? Y, como habíamos dicho, puede ser calculado a partir de la integral de su derivada, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a usar el dato de que esa derivada es igual a la integral, en este caso vamos a escribir acá x sobre x al cuadrado más 6, ¿no es cierto? Diferencial de x. ¿Qué más? Acá tenemos en el denominador x al cuadrado más 6 y en el numerador x, ¿no? La experiencia que tenemos hasta el momento nos permitiría decir que necesitamos hacer un cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, acá yo puedo agregarle un 2 acá, y para que no se altere un medio por fuera, ¿no es cierto? Porque el 2 puede salir y bueno, la integral no se altera, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por propiedad de las integrales indefinidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Necesitamos que vamos a reescribir esto, ¿no? De esta manera. Este es un medio de la integral de ¿quién? Ahora vamos a colocar esto de esta manera, 1 sobre x al cuadrado más 6. Ahora, este 2x con el diferencial de x yo los puedo agrupar, ¿no es cierto? Estos dos los voy a agrupar
de esta manera voy a escribirlo como el diferencial de x al cuadrado más 6, ¿no es cierto? Yo puedo hacer eso. Si calculamos este diferencial, tengo 2x diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, haciendo eso, estoy haciendo un cambio de variable como anteriormente habíamos visto, ¿no? Esta sería la variable, ¿no es cierto? Entonces, esta integral, la integral de sería la integral de 1 sobre x al cuadrado más 6 diferencial de x al cuadrado más 6. Entonces, eso ya sabemos que es un medio. Acá sería, esto sería el logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado más 6, en este caso esa es la variable, más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora este x al cuadrado más 6 siempre es positivo, no va a ser negativo nunca, ¿no es cierto? Porque x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces podemos nosotros quitarle ese valor absoluto. Lógicamente, si quitamos el valor absoluto, que hay que poner un paréntesis para delimitar la acción de el logaritmo natural, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener ya y es igual a un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 6 más la constante de integración, ¿no es cierto? A esto le vamos a llamar, como en el ejemplo anterior, 1, ¿no? ¿Qué más? Hemos usado hasta ahora el de dato la derivada de la función nuevamente, ¿no? Entonces decimos como y de 1 es igual a 0, entonces decimos de 1 que tenemos, ¿no? De 1 que tenemos, si nosotros evaluamos y en 1, sería del lado izquierdo sería un medio del logaritmo natural de 1 al cuadrado, que sería acá, más 6, ¿no? Más la constante de integración, y eso es igual a 0, dice, ¿no? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación el valor de c, que vamos a tener, ¿no? Entonces, sea que va a ser igual 1 al cuadrado más 6, eso es 7. Entonces pasamos al otro lado con signo negativo esta expresión, sería un menos un medio de logaritmo natural de 7, ¿no es cierto? Entonces a esto le vamos a llamar 2. Y bueno, acá vamos a colocar de 1 y 2, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto? De 1 y 2 tenemos que y puede ser escrito como, en este caso sería un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 6 más la constante de integración, que es hallada en 2, que sería menos un medio del logaritmo natural de 7, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos calculada la expresión de esa función, ¿no es cierto? Entonces es muy similar al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la dificultad en este tipo de situación, ¿no? La dificultad va a estar solamente en esta parte, ¿no? El procedimiento va a ser el mismo siempre, pero la dificultad va a ser en la función, en la derivada de la función, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a tener que integrar y aplicar probablemente alguna técnica de integración, ¿no? En este caso el método de sustitución que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con otros ejemplos. Bien, en este otro ejemplo tenemos, como en el ejemplo anterior, dice: si y es una función de x, encuentre y sujeta a las condiciones dadas. Bueno, en este caso nos dan la segunda derivada de y en función de x, y bueno, el valor de la primera derivada evaluado en 0 en este caso,
y el valor de la función en 0 también, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a proceder en este caso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si tenemos la segunda derivada y con este dato, ¿no? Tenemos la segunda derivada de la función y también tenemos el valor de la primera derivada evaluado en un punto, entonces con esto vamos a hallar el valor o la expresión para la primera derivada en función de x, ¿no es cierto? Ahora, una vez que tengamos la primera derivada en términos de x, con este otro dato lo que vamos a hacer es calcular la expresión de y en términos de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso de esta manera, ¿no? Acá no sería y prima, a que es igual, ¿no? Sería la integral de la segunda derivada de y diferencial de x, ¿no es cierto? Acá estamos nuevamente diciendo que y es una función de x, es por eso que integramos con ese diferencial ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué puedo escribir eso? Porque la segunda derivada de y, ¿no?, puede ser pensada como la derivada de la derivada, ¿no es cierto? Entonces es por eso que si ustedes se dan cuenta, esta primera derivada hace el papel de y, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener entonces que con el dato podemos escribir esto de esta manera, como la integral de x más 1 diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces esta es una integral sencilla, ¿no es cierto? Podemos separarla, ahí está. ¿Y qué más? A partir de acá tenemos que esto es igual a x al cuadrado sobre 2 más x más la constante de integración. Coloquémosle esta letra c sub 1, ¿no? Entonces vamos a colocar entonces que y' es igual a toda esta expresión, ¿no? Esto le vamos a llamar 1. ¿Y qué más? Ahora, ¿cómo vamos a hallar esa constante C1? Entonces decimos como y' en 0 es igual a 0. Entonces, de 1 que tenemos de 1, ¿no? De 1, si nosotros evaluamos la segunda derivada, perdón, la primera derivada en 0, sería 0 al cuadrado sobre 2 más 0 más C1, eso es igual a 0, ¿no? Entonces, a partir de acá simplemente C1 sería igual a 0, ¿no es cierto? Con eso tenemos, a esto le vamos a llamar 2. Entonces acá que tenemos de 1 y 2, ¿no? De 1 y 2 tenemos la expresión para la primera derivada, sería y' es igual a x al cuadrado sobre 2 más x más c1, que en este caso vale 0, entonces lo dejamos ahí nada más, ¿no? Esto lo vamos a llamar 3. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos la primera derivada, la expresión para la primera derivada, y también de dato tenemos esto, ¿no? Que y en 0, o sea, el valor de la función en 0 nos da 5, ¿no es cierto? Entonces podemos proceder como en el caso anterior, ¿no? Y podemos escribir entonces, ¿no? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Y es igual a la integral de y' diferencial de x, ¿no es cierto? Y de acá que tenemos, ¿no? Esto acá vamos a colocar así, la integral, esto va a ser igual a la integral de x al cuadrado sobre 2
más x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Esto acá vamos a colocar un paréntesis así. Esto es de 3, ¿no es cierto? De 3 se tiene eso. ¿Qué más? Y esto que va a ser igual, ¿no? Esto va a ser igual a, bueno, nosotros ya a estas alturas sabemos cómo hacer este tipo de cuentas, ¿no es cierto? Acá simplemente separamos estas integrales, o perdón, separamos esta integral en la suma de dos integrales, ¿no es cierto? Usando las propiedades de la integral indefinida. Ahora acá esto yo puedo escribirlo como, acá sería x al cubo sobre 3, con este 2 en el denominador sería x al cubo sobre 6, ¿no es cierto? Más x al cuadrado sobre 2 más la constante, en este caso le vamos a llamar c sub 2, ¿no? Entonces es lo que hemos obtenido, ¿no? Hemos obtenido y en este caso, ¿no? Y en términos de x más la constante. Acá vamos a colocarle a esta expresión 4. Y bueno, como ya tenemos de dato que y evaluado en 0 es igual a 5, entonces acá vamos a colocar entonces de 4, que tenemos de 4, ¿no? Si evaluamos en 0 vamos a escribir acá 0 al cubo sobre 6 más 0 al cuadrado sobre 2 más la constante c sub 2 es igual a, acá vamos a colocar 5, entonces c sub 2 es igual a 5, ¿no es cierto? Porque lo demás se anula. Entonces acá vamos a colocar esto como 5, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ahora vamos a escribir, ¿no? Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Tenemos la derivada, perdón, tenemos la función y la constante de integración. Entonces de 4 y 5 tenemos, ¿no? Que tenemos que y va a ser igual a x al cubo sobre 6 más x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración que habíamos calculado en este caso, que es igual a 5, ¿no es cierto? Entonces la función que estamos queriendo obtener en términos de x sería la que estamos encontrando ahora, ¿no es cierto? Y bien, esto se terminaría este ejemplo. Ahora podríamos continuar con un ejemplo más. Si tenemos, por ejemplo, una derivada más, si tenemos la tercera derivada como dato, pero de modo similar acá, tendríamos que tener tres valores, ¿no es cierto? Si para la primera derivada tenemos un valor, o sea, el valor de la función en un punto, para la segunda derivada hemos necesitado el valor de la derivada en un punto y de la función en un punto en particular, ¿no es cierto? Ahora para la tercera derivada, si tenemos como dato la tercera derivada de la función en términos de x, necesitaríamos tres datos adicionales, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a ir viéndolo en el siguiente ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos, dice si y es una función de x, o sea, es decir, y es un f de x, ¿no? Encuentre y sujeta a las condiciones dadas. Nos están dando de dato la tercera derivada de y el valor de la segunda derivada en un punto, en este caso en menos 1, el valor de la primera derivada en 3 y el valor de la función en 0, ¿no? Entonces noten que estos puntos no necesariamente son iguales, como en el caso anterior que habíamos visto que estaba el valor de la primera derivada y de la función en 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Como les había comentado en el ejemplo anterior, podemos ir retrocediendo, ¿no?
Entonces, ¿a qué me refiero, no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la tercera derivada y el valor de la segunda derivada en un punto, entonces podemos encontrar la segunda derivada en términos de x, ¿no es cierto? Ahora, una vez que tenemos la segunda derivada en términos de x, teniendo el valor de la primera derivada en un punto, podemos encontrar la primera derivada de la función en términos de x, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que tenemos la primera derivada de la función en términos de x, podemos encontrar el valor de la función o la expresión en términos de x para esa función si conocemos el valor de la función en un punto, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a ir calculando la segunda derivada, la primera y luego la función, ¿no? Entonces la segunda derivada, vamos a calcularlo por acá, eso es igual a la integral de la tercera derivada, ¿no es cierto? Diferencial de x. Esta tercera derivada, ustedes recuerden que es la derivada de la segunda derivada, ¿no es cierto? Así. Entonces, es por eso que estoy escribiendo esto, ¿no? Entonces, como de dato tenemos la tercera derivada, esto es igual a, vamos a escribir esto para ahorrar un poco de espacio, acá sería 2x diferencial de x, ¿no? Esta integral es muy sencilla, el 2 sale de la integral y tendríamos x al cuadrado sobre 2, con el 2 se cancela el denominador y lo que vamos a obtener simplemente sería x al cuadrado más la constante de integración, llamémosle c1 a esa constante de integración, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener que la segunda derivada es igual a x al cuadrado más la constante de integración. Ahora, acá llamémosle a esta ecuación o a esta igualdad, llamémosle 1, ¿no? Ahora decimos como el valor de la segunda derivada, en este caso sería y' evaluado en 1, nos da igual a 3. Entonces, de 1 que tenemos, ¿no? De 1 que tenemos, si evaluamos en 3, sería, acá sería menos 1 al cuadrado más c sub 1, eso es igual a 3. Quiere decir que c sub 1 cuánto sería, ¿no? Entonces c sub 1 sería igual a 2, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto va a ser 2, ahí está. ¿Qué más? Acá vamos a tener que de 1 y 2, tenemos la segunda derivada de y es igual a x al cuadrado más 2. Ahí está, ¿no? Entonces a esto pongámosle 3. ¿Qué más? Podemos decir lo siguiente, ¿no? Como podemos escribir y' es igual a la integral de la segunda derivada de y diferencial de x, ahí está, ¿no? Esto ya sabemos que lo estoy haciendo porque la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿no es cierto? Entonces por eso es que estoy escribiendo de esa manera. ¿Qué más? Ahora de 3, ¿no? Vamos a escribir por acá. Esto podríamos escribirlo así, ¿no? X al cuadrado
más 2 diferencial de x, ¿no es cierto? Esto porque estamos usando, esto sale de 3, ¿no es cierto? Ahora acá vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar por acá. Esto es igual a, esta integral es sencilla, ¿no es cierto? Podemos simplemente separar en una suma de integrales, ¿no es cierto? Sería x al cuadrado diferencial de x más 2 por la integral del diferencial de x, ¿no es cierto? Que finalmente esto a qué nos va a dar igual esto, ¿no? Esto va a ser igual a, vamos a colocar acá, sería x al cubo sobre 3, ¿no? Más 2x más la constante de integración, que sería c sub 2, vamos a llamarle, ¿no? Entonces acá tenemos que y' es igual a todo esto, ¿no? ¿Qué más? Acá llamémosle a esto, llamémosle 4, ¿no? Entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos como necesitamos ahora hallar c sub 2, ¿no? Entonces como y' evaluado en que en 3, ¿no? Y' evaluado en 3, eso es igual a 10, ¿no? Entonces ¿qué vamos a tener, no? Entonces de 4, ¿qué vamos a tener de 4? Que sería 3 al cubo sobre 3 más 2 por 3 más c sub 2, eso es igual a 10, dice, ¿no? ¿Eso qué significa, no? 3 al cubo sobre 3, eso es 3 al cuadrado, o sea 9 más 6 sería 15. Entonces ese 15 pasa a restar, nos da entonces c sub 2 igual a menos 5, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocarle 5. Entonces de 4 y 5 que tenemos, en este caso sería y' es igual a x al cubo sobre 3 más 2x más c sub 2, que en este caso vale menos 5, ¿no es cierto? Entonces a esto llamémosle 6, pues, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, podemos escribir acá, ¿no? Como acá sería y es igual a la integral de y' diferencial de x, ¿no? Entonces que esto yo puedo escribir como la integral de toda esta expresión, ¿no? Acá sería x al cubo sobre 3 más 2x menos 5 diferencial de x, y eso lo estamos haciendo de 6, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Vamos a continuar por acá. Esto es igual a, esta integral es sencilla, podemos separarla en una suma de integrales, ¿no es cierto? Con las propiedades de la integral indefinida, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a escribir así: 2 por la integral de x diferencial de x, ahí está, ¿no? Menos 5 por la integral del diferencial de x, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, esto es igual a 1/3, bueno, vamos a escribir esto mejor así, sería la integral de x al cubo diferencial de x, acá aparece x a la 4 sobre 4, ¿no es cierto? Con este 3 en el denominador sería x a la 4 sobre 12, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá sería 2x al cuadrado sobre 2, que sería simplemente x al cuadrado menos 5x más la constante
de integración, que en este caso vamos a llamarle c sub 3, ¿no es cierto? Ahora entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que y es igual a toda esa expresión, y bueno, acá vamos a llamarle 7, ¿no? ¿Qué más? Entonces decimos como y en 0 es igual a 13, perdón, 13, entonces acá tenemos de 7, que tenemos, ¿no? De 7 es que si nosotros evaluamos en 0, esto sería 0 a la 4 sobre 12 más 0 al cuadrado, ¿qué más? Menos 5 por 0 más c sub 3, todo eso es igual a 13, ¿no? Como toda esta suma se va a anular, entonces simplemente de acá podemos decir que c sub 3 es igual a 13, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a llamarle 8. ¿Y qué más vamos a tener, no? Acá vamos a colocarlo así. De 7 y 8, ¿no? Vamos a decir de 7 y 8. Tenemos, de 7 tenemos la expresión que sería, así sería x a la 4 sobre 12 más x al cuadrado menos 5x más la constante, que en este caso es 13, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces y en términos de x es toda esa expresión, ¿no es cierto? Bien, entonces con esto terminaríamos este ejemplo. Y bueno, la dificultad que va a haber en este problema, en este tipo de situación, lo que va a ocurrir es cuando nosotros nos den una expresión más complicada, ¿no? En este caso la expresión inicial era sencilla, por eso los cálculos eran más sencillos, ¿no es cierto? Pero el objetivo de este ejemplo era mostrar el procedimiento para ir obteniendo la función que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver dos ejemplos más sobre este tipo de situación, pero en un contexto de aplicación a la economía, ¿no? Recuerden que este es un curso que va a tener más aplicaciones en el área de ciencias económicas, ¿no? Entonces vamos a continuar con esos dos ejemplos. Bien, en este ejemplo tenemos lo siguiente, dice: el único productor de un artículo ha determinado que la función de ingreso marginal es la derivada del ingreso respecto a la cantidad es igual a 100 menos 3 veces q al cuadrado. Nos dice: determine la elasticidad puntual de la demanda para el producto cuando q es igual a 5, ¿no? Bien, entonces ahora en este ejemplo lo que tenemos es la derivada del ingreso respecto a la cantidad. Entonces con esto nosotros podríamos intentar encontrar el ingreso, ¿no es cierto? Pero para ello necesitaríamos poder, por lo menos un dato, un valor, ¿no? El valor del ingreso cuando Q tiene un determinado valor, ¿no es cierto? Pero ustedes deben recordar que I, que sería el ingreso, es igual al precio unitario por la cantidad de unidades vendidas, ¿no es cierto? Entonces con esta relación yo podría decir que cuando I es igual a 0, o sea I en 0, eso vale 0, ¿no es cierto? Si yo reemplazo 0 en lugar de Q acá, tendríamos 0, ¿no es cierto? Entonces ya tengo la derivada del ingreso respecto a la cantidad y el valor del ingreso cuando Q vale 0, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí podemos encontrar el ingreso, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer eso, luego vamos a hallar, una vez que hallamos el ingreso, podemos encontrar la ecuación de demanda y podemos después utilizar esa ecuación de demanda para nosotros poder
hallar la elasticidad puntual en el punto Q igual a 5, ¿no es cierto? Cuando Q vale 5, mejor dicho, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos acá? Dice, recuerden que como en los ejemplos anteriores podemos escribir I es igual a la integral de esta derivada, ¿no es cierto? Ahora, el dato que nos dan nos permite escribir esto así, ¿no? 100 acá menos 3Q al cuadrado, el diferencial de Q. ¿Qué más? Podríamos nosotros acá, usando las propiedades de la integral indefinida, separar esta integral en una suma o diferencia de integrales, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar así. Ahí está, ¿no? ¿Y qué más? Acá vamos a colocar así. Esto sería igual a 100 veces Q menos, haciendo las cuentas, ¿no? Sería 3Q al cuadrado, la integral de Q al cuadrado diferencial de Q, eso sería Q al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Más la constante de integración. La constante de integración, en este caso, como estamos hablando de ingreso, y yo les recomiendo cuando ustedes tienen problemas en los que aparece el ingreso, el costo, la utilidad, ustedes utilicen otra constante de integración. Pueden ser, por ejemplo, otra letra, me refiero, ¿no? Puede ser K, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a colocar que esta va a ser la constante de integración, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar esa constante de integración como en los casos anteriores, ¿no? Con el valor inicial, ¿no? Entonces decimos como y en 0 es igual a 0, vamos a llamarle acá a esta igualdad, acá es 1, ¿no? Acá vamos a colocar esto así, ¿no? Entonces acá el ingreso es esto, ¿no es cierto? Entonces de 1 que se tiene, ¿no? De 1 tenemos que si reemplazamos acá, cuando esto es 0, entonces acá podemos nosotros simplificar este 3 con este 3, ¿no es cierto? Podríamos simplificarlo y tendremos simplemente 100Q menos Q al cubo más la constante, ¿no es cierto? Entonces tenemos, acá sería 100 veces 0 menos 3 veces 0 al cubo, perdón, acá ya no hay 3, ¿no es cierto? 0 al cubo nada más, y más la constante, y eso nos da 0. Entonces a partir de ahí simplemente la constante sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto como 2. De 1 y 2 ya sabemos cómo proceder, ¿no? De 1 y 2 decimos, ¿no? De 1 y 2. Acá vamos a colocar el ingreso, que va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 100 veces Q menos Q al cubo, nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora decimos como el ingreso es igual al precio unitario por la cantidad vendida, ¿no? Entonces acá vamos a llamarle 4, ¿no? Perdón, 3. Acá vamos a llamarle 3 y acá sería de 3 tenemos, ¿no? P por Q es igual a 100Q menos Q al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que P es igual a, simplificando acá el Q, podemos dividir entre Q, acá nos da así, ¿no?
¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, esto es igual a 100 menos q al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de demanda que les decía, ¿no? Estamos hablando de elasticidad, necesitábamos esta ecuación, ¿no? Entonces acá tenemos esta ecuación que nos relaciona P con Q. ¿Qué más? Bien, entonces nos faltaría encontrar la elasticidad puntual de la demanda para el producto cuando Q es igual a 5, ¿no? La elasticidad puntual, ustedes deben recordar, es denotado con esta letra griega, la letra eta, ¿no? En el punto Q, P, vamos a escribirlo así para Q, P. ¿A qué sería igual? Esto sería igual a qué sería igual? Sería igual a P sobre Q multiplicado por la derivada de Q respecto de P, ¿no es cierto? Que esto también puede ser escrito como P sobre Q multiplicado por 1 sobre, vamos a colocar así, ¿no? Derivada de P respecto de Q, ahí está, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos usar en este caso es esta última parte, ¿no? Necesitaríamos encontrar el precio y también el precio unitario, ¿no? Y también esta derivada, ¿no es cierto? Como ya tenemos P en términos de Q, podemos fácilmente encontrar esto. Y bueno, también como nos dan el valor de Q igual a 5, podemos encontrar el valor de P, ¿no es cierto? El precio unitario. Entonces es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer eso. Ahora decimos, ¿no? Como acá vamos a colocar esto, ¿no? Vamos a colocar esto así. Acá sería 5 y acá decimos, ¿no? Como P es igual, P en 5, aquí es igual, P en 5 es 100 menos 5 al cuadrado, ¿no? Eso es igual a 75, ¿no es cierto? 5 al cuadrado es 25, 100 menos 25, eso nos da 75. ¿Qué más? Entonces decimos, tenemos que encontrar la elasticidad puntual en el punto 5,75, ¿no? Entonces, de 5 tenemos, ¿no? Acá es lo que tenemos, que la elasticidad en el punto 5,75, eso que va a ser igual, sería igual a P sobre Q, sería en este caso 75 sobre 5, ¿no es cierto? Multiplicado por 1 sobre la derivada de Q, de P respecto de Q, pero evaluado en el punto cuando Q vale 5, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, vamos a colocar eso así, derivada de P respecto de Q, Q igual a 5, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos las cuentas, este es un cálculo sencillo porque P es 100 menos Q al cuadrado. Si derivamos la ecuación 4 respecto de Q a ambos lados, ¿no? Tendríamos simplemente, esto nos da menos 2 veces Q, ¿no es cierto? O sea, evaluado en 5 sería menos 10, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 75 entre 5, 15, que multiplica a 1 sobre menos 2 veces 5, ¿no es cierto? Así sería, ¿no? Entonces acá podemos simplificar esto. Acá hay 5, acá también hay 5, nos queda 3, ¿no es cierto?
Entonces esto que es igual, acá es igual, esto es menos 3 medios, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que la elasticidad en el punto 5,75 nos da menos 3 medios, ¿no? Entonces con esto terminaría todas las cuentas que necesitaríamos, ¿no es cierto? Ahora, siempre que ustedes tengan un problema en el que se les da un texto, ¿no? Y bueno, hay una pregunta ahí. Entonces lo que yo les recomiendo siempre es que ustedes respondan a esa pregunta, ¿no? Entonces acá vamos a colocar esa respuesta. Ahí está, ¿no? La respuesta sería, ¿no? La elasticidad, nos están pidiendo, determine la elasticidad puntual de la demanda para el producto cuando Q es igual a 5, ¿no? Entonces la respuesta tiene que venir del mismo texto que nos están dando, ¿no? Entonces la elasticidad puntual de la demanda para el producto cuando Q es igual a 5 es menos 3 medios, ¿no? Entonces con esto terminaríamos este ejemplo. Vamos a ver a continuación un último ejemplo. Bien, en este ejemplo nos dice lo siguiente, nos dice una compañía fabrica un flash automático. La utilidad marginal vinculada a la producción y venta de estos flashes electrónicos es U' de X igual a menos 0.004X más 20. Esto está en dólares unidad por mes. Ahora esto nos dice cuándo el nivel de producción es X por mes, no X unidades por mes. Ahora, el costo fijo de la compañía por la producción y venta de estos flashes electrónicos es $16,000 por mes, dice, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la utilidad obtenida por la compañía si produce 2,000 unidades por mes? Ahora, cuando ustedes quieren resolver cualquier tipo de problema, lo que yo les recomiendo es que siempre se fijen en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que les están haciendo? No se fijen en los datos, por lo menos a un inicio no se fijen en los datos, que acá tenemos una derivada, por acá tenemos un valor, no nos interesa de momento eso, ¿no? Lo que nos interesa es saber lo que nos están preguntando primero, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque a través de, una vez que sabemos cuál es la pregunta, nosotros vamos a tener el camino a seguir, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo acá que dice, ¿no? ¿Cuál es la utilidad obtenida por la compañía si se producen 2,000 unidades por mes? Ahora, si yo para saber esto, ¿no? Para poder responder esta pregunta, yo sería ideal si yo tuviera, por ejemplo, el valor de U, o sea, la expresión que me da U de X, ¿no? Cuando X es el número de unidades por mes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera ya esto escrito en términos de X, entonces lo único que yo tendría que hacer acá es sustituir este X por 2,000, ¿no es cierto? Y tendría ya la respuesta, ¿no es cierto? Me daría un número y eso tendría que interpretarlo de acuerdo a lo que significa cada una de estas variables, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora vamos a intentar hallar U de X. Ahora, para hallar este U de X, ¿qué necesitaríamos, no? Si ya tenemos la derivada de U de X, entonces lo que podríamos pensar es, lo que podríamos necesitar es un valor inicial de este U de X, ¿no? O sea, U evaluado en algún valor, ¿no es cierto? Si tenemos U evaluado en algún valor y U' de X, entonces tendríamos las herramientas para calcular este U de X, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscar ese valor, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos buscar, no? ¿Cómo podemos hacer para buscar ese valor de U evaluado en algún punto, ¿no? Lo que ustedes deben de tener en cuenta es, una vez que saben qué es lo que tienen que hacer, ahora hay que buscar en los datos, ¿no? Con qué datos contamos, y dense cuenta acá en los datos que acá nos dice que el costo fijo de la compañía
por la producción y venta de estos flashes electrónicos es $16.000 por mes. Este $16.000 por mes, ese es el costo fijo, dice, ¿no? Si el costo fijo, ustedes deben recordar que es el valor del costo total cuando cuando se producen 0 unidades, ¿no? Podemos interpretarlo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el costo que se paga, produzcamos o no produzcamos flashes electrónicos, ¿no es cierto? Es un costo que se debe pagar siempre, ¿no? Se produzcan o no se produzcan, se vendan o no se vendan, se debe de pagar ese costo, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya tengo el costo fijo, es el costo total evaluado en 0, ¿no? Entonces, probablemente con eso yo podría calcular la utilidad cuando x es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a recordemos que la utilidad es igual, vamos a colocar U es la utilidad, ¿no es cierto? Según los datos del problema, implícitamente estamos suponiendo que U es la utilidad. Voy a colocar I para el ingreso, ¿no? Después vamos a colocar qué significa cada letra, ¿no? Entonces acá, y C para el costo total, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular U de 0, ¿no? Sería lo mismo que escribir así, ¿no? Ahora esto es lo mismo que yo escriba el ingreso en 0 menos el costo total en 0, ¿no es cierto? Entonces recuerden ustedes que el ingreso en 0 es igual a 0, ¿no es cierto? Esto es de acuerdo al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Esto me da 0. ¿Por qué? Porque el ingreso es el precio unitario por la cantidad de unidades vendidas, ¿no es cierto? Entonces eso me daría, si yo no vendo nada, entonces tengo 0, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, el costo total evaluado en 0 sería el costo fijo que habíamos dicho hace un momento. Esto sería igual a 16.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? La utilidad en 0 me da menos 16.000, ¿no es cierto? Y tengo la derivada de la utilidad. Con esos dos datos ya podría calcular este U de X, ¿no es cierto? Entonces solamente vamos a formalizar lo que acabo de decirles. Para ello entonces veamos las variables que vamos a utilizar. U de X va a ser la utilidad obtenida por la compañía por la producción y venta de X unidades por mes. Y de X el ingreso obtenido por la compañía por la venta de X unidades por mes. C de X el costo total obtenido por la compañía por la producción de X unidades por mes. Ahora, el costo fijo por la producción y venta de estos flashes electrónicos es de $16.000 por mes, dice, ¿no? Entonces acá vamos a colocar como el costo fijo por la producción y venta de estos flashes electrónicos es de $16.000, entonces vamos a colocar acá, ¿no? C de 0 es igual a 16.000, ¿no? Ahí está. Ahora decimos lo siguiente, ¿no? Decimos como, vamos a colocar como I de 0 es igual a 0 y U es igual a I menos C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que U de 0 es igual a menos 16.000, ¿no? Ahí está. Vamos a comenzar enumerando algunas ecuaciones importantes. Por ejemplo, la primera que aparece acá, vamos a colocarle 1 acá y vamos a colocar 2 por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Ya tenemos la derivada y el valor de la función en un punto, ¿no es cierto? Entonces con eso ya podemos
calcular esa función, ¿no es cierto? Entonces decimos, vamos a escribir esto así como, tenemos así, u es igual, ¿no?, a la integral, vamos a colocar de u', esta depende de x esto, entonces vamos a colocar u' por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, según los datos, acá vamos a colocar esto es igual a la integral, vamos a poner acá la integral de quién, de menos 0.004 x más 20, todo multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Entonces, ¿qué más? Esto es igual a, vamos a usar las propiedades de la integral indefinida, ¿no? Acá vamos a sacar ese menos 0.04, vamos a colocar acá menos 0.004 multiplicado por la integral de x por el diferencial de x más 20 veces la integral del diferencial de x, ¿no es cierto? Que esto que nos va a dar igual, ¿no? Esto va a ser igual a menos 0.004, vamos a colocar así, 0.04x al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero acá hay un 4, vamos a hacer la división de una vez, ¿no? Se va a cancelar este 2 y con este 4 nos va a quedar finalmente, vamos a colocar acá menos 0.002, ¿no? Que sería, que multiplicaría x al cuadrado más, acá sería 20x más, acá vamos a colocar la constante de integración. Como estamos haciendo un problema donde aparece el ingreso, el costo, la utilidad, entonces la constante vamos a llamarle k, ¿no? Esta va a ser la constante de integración, vamos a colocar acá constante, esta es la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora vamos a enumerar acá, entonces acá enumeramos como 3, ¿no? Esto sería 3. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora, no? Vamos a decir cómo, o vamos a de frente, vamos a escribir esto así mejor. Vamos a escribir de 3, de 2 y 3, ¿no? De 2 y 3. Tenemos esto, ya sería el u de x, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar esto, sería u en términos de x, o sea, el u de x es esto, ¿no? Entonces, acá tenemos de 2 y 3, ¿qué es lo que vamos a tener de 2 y 3? Tenemos que, si evaluamos en 0, por un lado vamos a tener que, acá sería menos 0.002 elevado al 2 multiplicado por 0 elevado al cuadrado, más todo esto, ¿no? 20 por 0, más la constante, esto nos da menos 16.000, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que la constante nos sale en menos 16.000. Vamos a colocar acá. Ahora, si la constante nos da menos 16.000, entonces ya tenemos hallada la expresión de u en términos de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá 4. De 3 y 4 podemos obtener u de x, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar de 3 y 4. Tenemos que u de x, ¿a qué va a ser igual, no? Va a ser igual a menos 0.002 x al cuadrado más 20 x menos 16.000, ¿no es cierto? Esto llamémosle 5, pues, ¿no? Vamos a llamarle 5. Entonces nosotros necesitamos u de 2000, ¿no es cierto? Entonces de 5
calculamos U de 2000, vamos a colocar más acá, U de 2000 a que es igual, ¿no? U evaluado en 2000 sería igual a menos 0.002 2000 al cuadrado, vamos a colocar así, más 20 por 2000 menos 16.000, ¿no es cierto? Ahora acá tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que esto es 2000 al cuadrado, eso es 4 millones, ¿no es cierto? Si lo multiplicamos por 0.002 sería 8000, ¿no? Menos 8000, ¿no es cierto? Y acá hay un menos 16.000, quiere decir que acá tenemos menos 24.000. Y acá tenemos por otro lado más 40.000. 40.000 menos 24.000, eso nos da menos, acá vamos a colocar, esto nos da 16.000, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces la utilidad evaluada en 2000 nos da 16.000, ¿no es cierto? Ahora nosotros no debemos dejar simplemente esto en el valor, ¿no es cierto? Lo que debemos escribir finalmente es la respuesta, ¿no? La respuesta, ¿cuál sería, no? Hay que ver la pregunta. Dice, ¿cuál es la utilidad obtenida por la compañía si produce 2000 unidades por mes? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Sería la utilidad obtenida por la compañía si produce 2000 unidades por mes es $16.000, ¿no es cierto? Entonces, con esto terminaríamos este ejemplo y bueno, vamos a continuar en el siguiente video.